nosotros manejábamos las finanzas y cómo nosotros vamos a empezar a manejar las finanzas internas de esta congregación. Hemos orado y quisiera simplemente afirmar una cosa. Usted viene a la iglesia por muchas cosas, pero permítame introducirme con 3 palabras. Venimos a la iglesia a aprender la palabra de Dios. Venimos para salir de acá y vivir la palabra de Dios. Y salimos también para predicar la palabra. Hermano, no pierda su tiempo cada vez que se reúne acá. Yo recuerdo que la iglesia antes era un poco más grande, venía mucha gente. Empezamos a predicar a Cristo, empezamos a predicar, toma tu cruz, vive en santidad. Y la membresía como que empezó a decir, no, ya no, esto de Cristo. Yo quiero que me hablen de la prosperidad, quiero que me hablen del poder, quiero que me hablen de la gloria y quiero que me hablen de todo eso. Y cuando empezamos a hablar o a predicar la sana doctrina, pues vimos una baja. Entonces a mí eso no me espanta porque nosotros queremos dejar en claro que queremos predicar la sana palabra de Dios sin alterarla. Bueno, antes de leer lo que tenemos que leer, quisiera que usted me acompañe por favor un momento a lo que es el libro de Corintios. Ahorita le digo, vino a mi mente esta cita bíblica en Primera de Corintios. Para los que hoy están con nosotros por primera vez, quiero dedicar estos versículos y que ustedes puedan tener paz en todo lo que van a escuchar en esta mañana y cada vez que nos visiten. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Miren lo que dice la Escritura. Vamos a leer en la versión Reina Valera. Muchas gracias por su apoyo. Bueno, miren lo que dice. Dice la palabra. Pues no somos como muchos. El que escribe acá es Pablo a la iglesia de Corinto. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este versículo me va a ayudar a hacer un parteaguas muy importante. Que no medra, que no hace dinero, que no va a usar la predicación para que ahora ponga un arete de oro, sus alhajas, su reloj, los papeles de su coche, los papeles de su casa. Dele a Dios, si usted le da bastante, Dios le va a regresar bastante. Nosotros no usamos nada de eso, hermanos. Queremos decir, aquí queremos predicar la palabra de Dios con sinceridad, sin rebajar, sin alterar tampoco la palabra. Entonces, para eso quiero que usted sepa que cada vez que venga acá va a escuchar mucha Biblia. No va a escuchar acerca de mi vida, me pagaron un viaje, fui para allá, me dieron una palabra y me profetizaron esto. Y así animarlos a que sean como el hombre de Dios. Eso está pasando en muchas iglesias. No. En esta iglesia queremos 100% predicarles a ustedes la palabra de Cristo. Y hoy me acompañan, para mí el término es siervos de Dios porque somos sus servidores, el anciano Salomón, el anciano Alejandro, casados los dos, casados ante las leyes y gracias a Dios están ya algunos en un proceso de recibir la bendición también juntamente con ustedes. Hemos visto sus vidas, sus caminar, por eso ellos me acompañan acá. Y quiero aclarar, para aquellos que dicen, son muy jóvenes, claro que sí. Y les pedimos que por lo tanto oren mucho por nosotros. Dios nos permitió estar en esta obra. Mis padres fueron los pastores principales de esta iglesia, comprando con la iglesia desde entonces los terrenos, la construcción, parte de eso me tocó a mí, tomar los terrenos y construir hasta donde ustedes ven, no solo yo, sino con toda la congregación. Año con año vamos trabajando con el trabajo y las finanzas de todos ustedes. Y bueno, el tema de hoy, para no alargar esto, está titulado Nuestro corazón ante las finanzas. Creo que por ahí en la proyección, por si alguien quiere anotar, quiero que pusieran ahí mi corazón ante las finanzas. Muchos versículos bíblicos, de lo cual yo le pido que usted anote para que usted haga una comparación de cómo una iglesia de sana doctrina debe vivir. Bueno, mientras nos traen los micrófonos, vamos a buscar la cita de Primera de Timoteo 6:3. Y quiero pedirle aquí al hermano Salomón que pueda leer Primera de Timoteo 6:3 al versículo 4 y después versículo 10. Si nos apoya en la versión Reina Valera, la versión NBI está muy buena, porque aclara, dicho sea de paso, yo he escuchado a mucha gente que viene contagiada de ser un poco despectivo con el término religioso.
Yo digo que mucha gente dice, Dios no es religión, Él es comunión. He escuchado a otros que dicen, no, ya eres religioso. Bueno, tenga cuidado con ese término y hoy lo vamos a aprender. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hermano, por favor, puede leer. Dice, como Ok, voy a leer en lo que el hermano encuentra. Dice el versículo 3, 1 Timoteo 6, 3. Si alguno enseña falsas doctrinas, estoy en la NBI, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdadera religión. Oiga, usa el término religión. En la Reina Valera dice piedad. Hermano, la palabra piedad es obras, buenas obras. La palabra religión significa obras. ¿Tienes fe? Entonces muéstrame tus obras, porque la fe sin obras es que... Entonces cuando alguien tacha la palabra religión, está diciendo, las obras son malas, eres religioso, eres el que hace obras. Pero hermano, si usted tiene fe, se tiene que mostrar con obras. Y toda obra que usted haga, se le va a determinar un nombre de religión. Si usted tiene dinero y le da despensas a los pobres, eso se llama religión, hermanos. Entonces una iglesia que no apoya, es una iglesia que solo quiere predicar, pero no está haciendo obras de piedad. Mire, para explicar eso, acompáñeme por un momento al libro de Santiago. Me detengo y después vamos a leer lo importante de acá. En un momento más volvemos. Miren lo que dice el verso 26, Santiago 1:26, aclarando el término religioso. Tenga cuidado de ahora en adelante al decir Dios no es religión. Claro, tenemos fe, comunión con Él, pero después de mi comunión tengo que salir y vivir lo que yo digo. Ay, qué bonito oré con Dios. Y si usted sigue teniendo un mal carácter, usted es enojón, gritón, usted es irritable, usted no está dando una buena interpretación con religión. Dice la palabra, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Verso 27, la religión pura y sin mancha significa mácula. Delante de Dios el Padre es esta. Oiga, hay una religión que al Padre le gusta. Claro que sí. Dice acá, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, piénselo 1000 veces ahora cuando quiera denigrar a alguien diciéndole religioso. Quizá puede ser legalista, quizá puede ser muy misticista, quizá puede ser muy sensacionalista. Eso es lo que algunos quieren decir. Pero no use el término religioso o son muy religiosos. Es muy denigrante a veces. Miren, hermanos, hay gente que usa velo y ya les llaman religiosos. Bueno, es la forma que ellos quieren porque leyeron 1 Corintios 11. Hay otros que les gusta cantar coritos y una guitarra. Ay, es una iglesia religiosa. Hermanos, es lo que pueden, es a su manera, es la estructura. Pero si ellos están guardando en santidad y están haciendo esas obras, son más, escuche bien, más espirituales que nosotros. ¿Qué queremos hacer en esta iglesia? Todo el que está aquí sentado tiene que aprender la palabra de Dios cada culto, vivir la palabra de Dios y predicarles a otros de la palabra de Cristo. Amén. Ahora, entonces volvamos aquí a donde estábamos, hermano Salomón. Ahora sí nos puede leer el versículo 4, 1 Timoteo 6, 4. está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Versículo 10. Disputas necias de hombres corruptos. ¿Verso 10? 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano Salomón, por favor, vuelva a leer el verso 4 y lo vamos a comparar con el versículo 10. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Fíjese, cuando una iglesia, pueden poner el versículo 3, miren la proyección, cuando una iglesia se aparta de predicar sana doctrina, si alguien se pregunta hoy acá, ¿qué es la sana doctrina? Porque oigo que todo el mundo dice, somos iglesia de sana doctrina, somos iglesia de sana doctrina, y hoy en día hay una confusión. Usted puede escuchar que le decimos, somos de sana doctrina, y no tener ni vivir la sana doctrina. La sana doctrina es esto, hermanos. En la versión Reina Valera dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo.
forma. ¿Qué es la sana doctrina? Todo lo que Jesús dijo quedó respaldado en los 4 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Las cartas pastorales, los círculos Petrino, de Pedro, Joánico, de Juan, ¿de qué más? Hay Paulinas, los círculos paulinos. Oiga bien, ahí están las cartas pastorales. Todo lo que predicó Cristo, las cartas pastorales, como es 1 Timoteo, Tito, todos ellos, ahí Hechos, ahí vemos cómo era la iglesia primitiva, cómo ordenaban un pastor, cómo eran los diáconos, cómo eran los ancianos, cómo eran las finanzas. Pero hoy en día nos predican y nos quitan las cartas pastorales, tomamos un versículo de acá, por allá y hacemos un tema, pero no nos dicen bien cómo debe ser una iglesia. Hermanos, queremos decirles, acá vemos 3 varones que estamos inspeccionándonos, vigilando, orando, tratando de pasar tiempo con nuestros matrimonios, tratando de corregir nuestras vidas entre nosotros mismos para corregirlos. Una cosa, ¿por qué una iglesia debe tener ancianos? Bueno, no es para hacer la iglesia eficiente, hermano. Usted se encarga de bautizos, usted del evento de matrimonios, yo de la prédica. Más allá de eso, es para santificar a la iglesia. Por lo general, usted nos va a ver un domingo quedarnos con familias. Cada uno de ellos se sienta y entra a un cuarto. Venga, los hemos visto así, cómo están, su necesidad. Si no los hemos llamado, bueno, también acérquense. Queremos saber si usted ya es parte de la iglesia o no es parte de la iglesia. Porque el que no, dice Hebreos 6, el que no es hijo, simplemente no acepta la corrección. Entonces, ¿cómo podemos disciplinar a alguien, corregir a alguien, aconsejar a alguien cuando se deja y dice, yo quiero ser parte de esto? De la misma manera, hermanos, quiero aclarar esto. Si enseñamos otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de Cristo, escuche, el verso 4 dice, está envanecido, nada sabe, predica por predicar. No estoy alterando la palabra, es lo que quiere decir. Y sigue diciendo el verso 3, y si predican la palabra de Cristo, y acá dice, y la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es piedad, hermanos? Obras. Yo puedo decir, Cristo ayudó a los pobres, pero si yo no estoy ayudándolos, entonces la sana doctrina no está completa en la iglesia. Tenemos que ver por los más necesitados. No he llegado al tema porque necesitaba aclarar este punto. ¿Qué es sana doctrina? Entonces, según la sana doctrina, hoy vamos a aprender, ahora sí el versículo 10, vuélvalo a leer, por favor, hermano Salomón. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Escuche bien, quisiera que leyéramos, por favor, me ayuda, 1 Corintios 3. Claro. En el versículo 10, si no mal recuerdo, ¿qué significa algunos fueron traspasados? Listo. Hermano, ya le digo la cita. Si usted me apoya, vamos a leer desde el verso 9. Mire qué es un pastor, este es el contexto. ¿Qué es un pastor? 3:9 adelante. Sí, por favor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ok, nosotros somos colaboradores de Dios, ustedes, la congregación, ¿qué dice? Son labranza de Dios, edificio de Dios. Ya hemos dedicado muchas enseñanzas en Efesios, por eso cuando el cuerpo bien concertado entre sí va creciendo para ayudarse mutuamente. Entre nosotros vamos a aprender hoy Hechos 4, que dice que nadie tenía nada por suyo propio, lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos lo repartían porque eran hombres con temor de Dios, no se lo quedaban. Ahora, verso siguiente. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nos detenemos un momento. Hay iglesias que ya han dejado de hablar de Cristo y se la pasan predicando el Espíritu Santo. Él te va a mostrar visiones, te va a mostrar revelaciones y ya no están, se han ido al misticismo. Yo no estoy en contra de eso. Pero, hermanos, no solo no seríamos nada sin Cristo, piense lo que voy a decir, no tendríamos nada sin Cristo. Cristo es el mediador. Sin Cristo no tendríamos al Padre, sin Cristo no tendríamos al Espíritu Santo. Este es el punto. De quien se tiene que predicar siempre en la iglesia es de Cristo.
Y obviamente que Cristo nos lleva al Padre y tenemos que predicar del Padre. En esta iglesia predicamos del Espíritu Santo, mas no nos las pasamos a cada rato siendo místicos con el Espíritu Santo. Ahora, por favor, sin interrumpir, ahora sí, siga leyendo, hermano. Ok, 12. Y sobre este fundamento si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahí nos detenemos. Fíjense, ustedes y yo estábamos en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10, raíz de todos los males es el amor del dinero. Después dice, por codiciarlo algunos se desviaron de la fe. Ahora predican del dinero en las iglesias. Todo es dinero en las iglesias. Y dice acá, y se han causado muchos dolores. ¿Qué queremos decir con el versículo 13, ahí donde estamos? Que por el fuego será probado. Si el oro permanece, que usted sabe que el oro es el que soporta el fuego, entonces va a permanecer. Pero el heno, la madera, la hojarasca se van a consumir. La plata de algún modo resiste al fuego. Las piedras preciosas como el diamante va a resistir. Pero escuche bien lo siguiente, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir? Él sufrirá pérdida. El colaborador. Nosotros somos colaboradores de Dios. Y usted es labranza. Él sufrirá pérdida. ¿Ha visto iglesias que se cierran? ¿Ha visto iglesias que se están acabando? ¿Ha visto iglesias? ¿Por qué? Ahorita vamos a hablar cómo el dinero lleva a un pastor al adulterio. Las muchas contrataciones llevan a un pastor al adulterio y por lo tanto, el pastor al caer en pecado, se descubre, la iglesia se lastima, todos se dispersan y se va. Por eso es la importancia de hablar hoy de las finanzas. Fíjense bien, si la obra de alguno, verso 15, se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y si me apoyas ahí, hermano, usted puede leer rapidito, capítulo 5, ahí mismo en la misma carta, capítulo 5, versículo 5. Solo para que entendamos cómo que él sufrirá pérdida, pero será salvo así como por fuego. Miren lo que dice, por favor. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesús, del Señor Jesús. Sea salvo en el día del Señor Jesús. A veces Dios, cuando un pastor cae en pecado, ya no puede volver a tomar el lugar, porque ya va a desprestigiar el cuerpo de Cristo, el nombre de Cristo. Pero Dios, como lo ama, sabe que el fin es el fuego eterno. A veces le va a mandar una enfermedad, eso es lo que significa destrucción del cuerpo. Job fue entregado a Satanás. Muchos piensan que Satanás es lo peor que te puede pasar. Permítame decir, no voy a hacer doctrina de esto, solo un pensamiento. Creo que Satanás todavía es más compasivo y misericordioso que caer en manos de un Dios vivo. Satanás es un instrumento de purificación al que ama a Dios. Dios entregó a Job a Satanás para purificarlo. Ahí aprendemos dos lecciones en el libro de Job. ¿Qué lección? Uno, Satanás, los que son míos no me niegan. Satanás, aprende eso, los que son míos no me niegan. Y Job, no eres justo por tus obras. Te mandé, tú dijiste, no vi a la jovencita, invité a mi mesa a comer a todos. Pero Job, no por eso, sino porque yo te justifico, es que quiero salvarte. No sé si comprendemos esto. Entonces, Dios entrega muchas veces nuestras vidas. Pedro es el caso en el Nuevo Testamento. Satanás, Pedro, te pidió para ser zarandeado como a trigo, pero yo he rogado al Padre que no te vas a quedar ahí. Una vez vuelto, te estableces tú y a todos tus hermanos. Ahora, hermanos, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando un pastor ama el dinero, se queda todo, abarca todo, hace un imperio, ya tiene negocios, tiene sucursales, ¿pero de dónde? De las finanzas de la iglesia. Es lo que queremos corregir. Ningún pastor tiene derecho de enriquecerse por medio de las finanzas. En el siguiente domingo vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cuánto debe ganar un pastor a tiempo completo? Lo vamos a enseñar porque vamos a tomar una votación en la iglesia
de cuánto ustedes desean que su servidor va a obtener de salario. Ahora, hermanos, fíjense bien, volvemos acá al tema importante. Quisiera que hoy leyéramos por un momento quiénes son los falsos pastores. Hermano Salomón, ayúdenos a leer 2 de Pedro 2:1 al verso 3. Usted en la proyección puede leer 2 de Pedro, capítulo 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda, y su perdición no se duerme. Oiga bien, el versículo 3 dice, bueno, en la versión NBI dice, llevados por la avaricia. Una de las cosas que hace ahorita vamos a empezar a leer citas bíblicas donde vamos a ver cómo una iglesia que no es clara en las finanzas genera un mal pastor. La misma iglesia permite eso. Por favor, hermano Salomón, por razón del tiempo, lea desde el versículo 14 y 15. Solo vamos a rescatar las palabras acerca del dinero. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Muy bien, fíjense lo que dice, han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Bueno, hermanos, hoy en día muchos pastores ni saben qué es la homilética, con respeto. Y empiezan a predicar de una cosa, se fueron por otro lado y terminan hablando de otra cosa. Amén, ahora sí, sus ofrendas. Y terminan emocionando. Ayer hablábamos en la enseñanza de alabanza, un punto importante. Rapidito, hago un paréntesis, para mostrar cómo la música influye. Mire, la música es muy didáctica. Usted quiere enseñarle los números naturales a un niño, póngale una canción que le hable 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Quiere enseñarle el abecedario en inglés o en español, póngale canciones. Quiere enseñarle algo, póngale música y el niño va a aprender. Ahora, a eso es el término que decíamos, cuando la alabanza no contiene Biblia, es herética. Usted quiere, Martín Lutero dijo, la predicación por sí sola avanza, pero avanza velozmente cuando se canta en himnos. ¿Qué debe de ser la alabanza? Es un medio didáctico donde se canta 100% la palabra de Dios. ¿A dónde voy con todo esto? Muchas veces las emociones fluyen después de la alabanza y es el momento de dar. Y con respeto voy a decir, a veces los pastores decimos, canten una alabanza y después las ofrendas. Entonces vamos a poner, y será llena la tierra de su gloria. Y uno está bien feliz, contento, y dice, ahora sí voy a dar. ¿Cómo la música influye en nosotros? Ahora, no estoy diciendo que es pecado. Lo que sí quiero decir es que unos abusan para obtener un salario injusto. Y eso no es correcto. Y lo vamos a aprender bíblicamente. Por favor, hermanos, Salomón, verso 19. Les prometen libertad y ellos son mismos esclavos de corrupción, porque el que es... Busque Judas 1:11, por favor. Es esclavo del que lo venció. Fíjese bien, en lo que está diciendo ahí es cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción y ya queda cada uno como esclavo de aquello que le ha dominado. Al final de cuentas, el pastor somete la esclavitud financiera a la iglesia cada domingo. Con esto no estoy diciendo que ofrendar es pecado, no, hermanos. De hecho, la enseñanza de hoy trata de eso, pero queremos dar ahora sí un contexto de abuso y cómo es lo correcto. Y quiero afirmar una cosa con una moralidad limpia y tranquila. Todos aquí deben ofrendar. Si usted ha recibido lo espiritual, debe ofrendar. Entonces vamos a escuchar. Judas solo tiene un capítulo. Entonces versículo 11
y versículo 16. Miren lo que dice. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas de vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Ahora verso 16. Verso 6. Ahora vamos a leer el verso 16. Solo quería que en el verso 11 vieran que los comparan con Caín, que por ganar dinero se entregaron al error de Balaam. Verso 16, por favor. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hermanos, no sé si usted ha escuchado, si usted da dinero vamos a cerrar puertas de maldición. Por favor, pongan en la versión NBI, miren lo que dice. Estos individuos son refunfuñadores, querellosos, decía esa versión, Querellosos. y criticones. Tal iglesia está mal, tal allá son así, tal acá son lo otro, por eso andan pobres, por eso acá y por eso allá. Están criticando. En eso se ha convertido la plataforma. Y miren lo que sigue diciendo, se dejan llevar por sus propios malos deseos, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. En versículos anteriores de Judas dice que se atreven a retar a las huestes celestiales cuando ni siquiera el ángel Gabriel hizo eso, sino que él dijo que el Señor te reprenda, pero ellos dicen, yo muevo ángeles, solo usted de dinero. Y cuando usted ofrende, yo le voy a mandar a los ángeles a que vayan a sacar del banco, de algún lugar y todo lo demás, cosa que no es así. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Fíjense bien, usted tiene que tener mucho cuidado aún de escuchar a predicadores de hoy en día que están engañando a las personas de esa manera. ¿Sí me alcanzan a escuchar, va? Gracias. Ahora, por favor, vamos a empezar. ¿Cómo es una iglesia entonces de sana doctrina? ¿Esto significa que no debemos ofrendar para nada? Claro que sí. Y para eso quisiera que me acompañen hoy al libro de 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 8, por favor. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 8. Por favor, hermano Salomón, usted va a leer desde el 1 hasta el versículo 15. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abandonaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Nos detenemos un momento y cada vez que usted lea la palabra obra de gracia se refiere a la ofrenda. Obra de gracia, obra de gracia. Ok, adelante, hermano. Por tanto, como en todo abundéis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor, para con Dios abundar también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en todo esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo. Porque no digo esto para que haya para otros Holgura. holgura y para vosotros estrechez,
sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Hasta ahí. Ok, hermanos, quiero explicar este contexto. Pablo para este entonces está siendo un misionero enviado, levantando más misioneros, envía a Tito a 2 hermanos más. En este contexto todavía no había como tal un pastor principal, sino ellos estaban yendo a los diferentes lugares y necesitaban ofrendas. Por favor, hermano Alex, nos apoya a leer el libro de 2 Corintios 11:8. Miren lo que Pablo dice en un momento. Nos apoyan con la versión Reina Valera. 2 Corintios, ¿se apagó? Oh, ok, lo sentimos. Escuchen, por favor. 11:8. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirlos a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso, de serles gravoso. Ok, gracias. Entonces, miren, fíjense bien. Pablo está diciendo acá, cuando yo fui a ustedes, despojé a otras iglesias. La versión NTV, si usted la tiene, dice robé a otras iglesias. Yo no sé por qué pusieron eso, pero es fuerte, ¿no? Pablo sintió eso, les quité a otras iglesias, los despojé, por eso la palabra despojé, para servirles a ustedes, los de Corinto. Y al despojarlos, yo no les fui gravoso a ustedes en nada. Pero Pablo está ahí hablando como un misionero. Pablo tenía un ministerio bicompartido. Trabajaba haciendo casas de campaña, pero a la misma vez servía al Señor recibiendo salario de otro lugar. Ahora, eso debe aplicar para nosotros hoy en día. Un pastor debe, que lo vamos a ver en la próxima clase, servir a medias, trabajar a medio tiempo en un lugar y venir como pastor. Quiero decir en breve, 2 de Timoteo 2 dice, ningún obrero debe enredarse en las cosas del mundo para que pueda servir al Señor con facilidad. Este es el punto, hermanos. El contexto es que Pablo era misionero para ese entonces, pero él quería dejar bien establecido que todo aquel que sirva debería recibir un salario de la iglesia. Esa es la plática de hoy. Entonces, un salario justo. Y aquí nos vamos a detener para explicar las finanzas de su corazón, cómo desprenderse desde su corazón para dar, y no solo haya para el pastor principal, sino haya para los que sirven juntamente con él, y haya para todo lo que la iglesia demanda: luz, pago de agua, predial, gastos que se van a seguir dando. Queremos hacer la AR, no AC, sino AR, ante el licenciado y ante el contador tenemos que dar cierto dinero. En este año estamos trabajando en eso. Solo quiero mencionar, todo lo que nosotros damos debe ser con justicia. Y dice Pablo, no como quien impone, sino quien pone a prueba si de verdad ustedes han entendido esta gracia que sale de corazón. Entonces, hermanos, para explicar este contexto, Pablo sí pide una cosa. Vuelva conmigo al versículo 13. 2 de Corintios 8, verso 13. Dice este versículo, porque no digo esto para que haya para otros, ahí ponga la palabra, para el pastor solamente con mucha holgura, y para ustedes estrechez. No, dice Pablo, no estoy diciendo que den ofrendas para enriquecer al pastor, a los que trabajan ahí. Verso 14, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia de ustedes supla la escasez de ellos. Al decir ellos, los que trabajan para el Señor. Ahora, viene acá, siga leyendo. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Eso fue lo que sembró. Ahora, permítame dar un poco de contexto a todo lo que estamos hoy viendo. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 4. Por favor, hermano Alex, puede leer en los versículos, Hechos capítulo 24, del versículo 32 hasta el versículo final, que es el versículo 37.
Ok, antes de que lea, ¿qué quiero hacer con esta cita? Mostrarle una cosa. El dinero es de usted. Usted decide si quiere dar o no, pero hoy vamos a aprender algo. Pero si da, el que está viendo su corazón es Dios. Porque del capítulo 4 vamos a pasar al capítulo 5 y vamos a ver cómo Ananías y Zafira mintieron. Y por eso cayeron muertos y eso trajo temor a la iglesia. Vamos a leer. Un momento, veo a algunos como con carita de sueño. ¿Todo bien? ¿Estamos comunicando bien el mensaje? ¿Sí? ¿Todo entendible? Ok, gracias. Adelante. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Oiga, entonces dice ahí, él tenía era de él, una heredad. Capítulo 5, lo mismo lo quiso hacer Ananías y Zafira. Capítulo 5. Por cierto, hombre llamado Ananías, pero cierto, hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: porque convenisteis en tentar al Espíritu del Señor, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muy bien, ahora quiero que volvamos al versículo 4. Esto hay que aprender. ¿Qué hay que aprender de esta cita? Miren lo que dice el verso 4. Reteniéndola, le está diciendo Pedro a Ananías. O sea, sin venderla, esto significa reteniéndola, sin vender la propiedad, le pregunta: ¿no se quedaba contigo? Siguiente. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Pregunta: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, quiero que vaya al versículo 1 para entender el contexto. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Miren lo que dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Verso 2: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Se pusieron de acuerdo, ese era el pecado. Fíjense lo que dice acá: y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora entendamos una cosa. Era muy natural que en la iglesia primitiva, cuando la iglesia dice en el versículo 32, nadie tenía las cosas como suyo propio, sino lo repartían a todos, y de esa manera nadie tenía necesidad. ¿Por qué ellos vendían lo que tenían y nadie tenía necesidad? Escuchen lo siguiente:
porque querían que se anunciara que Cristo estaba resucitado y no muerto. Ese era el porqué. Si no hay un porqué, hermanos, nos da igual. Pero como querían que ese anuncio, ese mensaje, el evangelio, se empezara a predicar por todas partes, dijeron, bueno, si esto va a ayudar, las finanzas ayudan, vamos a vender nuestras cosas, todos van a tener por igual y así ayudamos a que los predicadores lleven el mensaje. Ese es el porqué. Cuando la iglesia no tiene un porqué, no quiere dar. Ahora, ¿cuál es el pecado? Le dice en el versículo 4 Pedro a Ananías, si no la vendías se te quedaba. Ahora, una vez que la vendiste, escuchen lo que le dice, tú tenías todo el dinero en tu poder, no había problema si no dabas, pero como dispusiste dar solo una parte, mintiendo que ibas a dar tanto, en tu corazón propusiste la mitad de eso, por así decirlo, y por lo tanto mentiste al Espíritu Santo. Quiero tomar ese versículo para decirle, hermano, si usted quiere, ofrende. Aquí no, si se da cuenta, no pasamos con sobres. Quiero anunciar, no hay la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. Nosotros dejamos hasta en último lugar la oración de ofrendas. Hace unos días tuvimos una reunión de líderes y de diáconos, el día martes para ser exactos. ¿Saben qué nos decían? Y salía de un buen corazón. Bueno, pastor, ¿qué le parece si nosotros podemos crear una nueva forma para que todos ofrenden y no se vayan sin ofrendar? Yo le dije gracias, porque es cierto, algunos ya no quieren pasar porque o les da pena o mejor dicen otro día ofrendo. Pero yo les dije, ¿saben qué? Yo no estoy interesado a que demos la primera impresión en la iglesia del dinero. El que guste dar, que dé. Y yo he manejado un término, hermanos, y no lo tomen a mal. Aunque ustedes ofrendan y de ahí su servidor se sostiene, bueno, yo no dependo de ustedes. Dios puso en el corazón de usted dar lo que va a dar. Pero el punto de este mensaje es, no le vaya a engañar al Espíritu Santo, ni tampoco lo que nos enseña esta cita es que usted tiene que apartar algo. La ofrenda no es el 10%, como puede ser más, como puede ser menos. El 10% solo está limitado, pero la ofrenda no tiene límite. Ni nos dice menos, ni nos dice más. La ofrenda es lo que usted dispuso. Quiero dar 100 pesos, no hay pecado, usted lo dispuso en su corazón. Ahora, si todos diéramos, hermanos, alcanzaría para el salario del pastor y alcanzaría para todos los gastos. Queremos climatizar este lugar, queremos cerrar con puertas, todo acá. Usted sabe, tenemos el salón acá al lado de eventos y es un ruidero, a veces los domingos estamos casi peleando con el sonido. Entonces, tenemos una finalidad. Entonces, la cuestión acá para todos los que están con nosotros es animarles a decir, el dinero en su bolsa es de usted. Mejor no piense lo que no, voy a dar 200 y a la hora dice, no, mejor 100. Voy a dar 100, no, mejor 20 pesos. No, porque aquí lo que estamos aprendiendo, y quiero decir, este era un acto único para la iglesia primitiva. Quiero pensar y decir, afirmando que esto no se va a repetir. Imagínense, hermanos, si no, ¿cuántos ya estuvieran muertos? Porque les soy honesto, no, mejor no doy ese dinero, mejor tanto. ¿Quién sabe qué ha de ser el pastor? El punto es este, si el dinero está en su bolsa, es de usted, si quiere dé, si no, no. El mensaje es, solo no mienta, pero todos tenemos que dar. No sé si me doy a entender. Amén. Ahora, quiero avanzar a una cosa. Hagamos una comparativa de todos los malos pastores, falsos pastores, pastores engañadores. Dice la palabra, usted y yo leíamos, que son ávaros, lucran con la palabra. Esta predicación vale tanto, así que no quiero que suene la ofrenda, quiero billetes de 1000 para arriba. Yo he visto pastores así. Se enriquecen abusando de su posición. No hay quien le ponga un límite. Ahora, hermanos, la iglesia de sana doctrina, al pastor le importa ser honorable. Y quiero que usted vuelva conmigo al libro de 2 de Corintios, como ya leían los hermanos, 2 de Corintios 8. Y quiero rescatar algunas cosas de aquí. Miren lo que dice el verso 1. Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Me gustaría saber qué dice la NBI. Por favor, si está la NBI, me gustaría saber cómo lo dice. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia
que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Verso 2, miren lo que dice. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Aunque eran pobres, ellos daban. Verso 3, soy testigo que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Ahora, hermanos, si nosotros dejamos esta vertiente así nada más, den, sin una limitante, entonces ahí hay pecado. Es el porqué con los ancianos estamos trabajando en este año, y yo recuerdo el 24 de enero tuvimos una charla con los ancianos, y en esa charla decíamos, miren, vamos a hacer cambios, pero en primer lugar necesitamos unidad ministerial. No podemos confiar, si yo no tengo confianza con ellos, ¿de qué equipo me sostengo? Yo necesito a alguien que me inspeccione a mí, a quien yo rinda cuentas de mí. Mi esposa les pueda decir, ¿saben qué? El pastor está haciendo esto. Mi esposa ya tiene a quien correr. Hay iglesias que nombran ancianos, pero solo para que sean eficientes, pero no en relación con el pastor. Aquí quiero decirle, acá estamos en relación, los tres, trabajando, porque no es nada fácil, tienen sus trabajos, tienen sus familias, y ellos tienen que hacer un espacio. Yo tengo que hacer un espacio, convivir, trabajar con ellos, para que ellos me inspeccionen a mí, para que yo los pueda inspeccionar a ellos. Entonces, hermanos, aquí dice el punto, el versículo 3, soy testigo que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Dice Pablo, yo soy testigo de eso, dieron más de lo que podían, dieron bastante. Ahora dice el verso 4, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Ahora aquí viene el otro punto, que eso lo hablaremos con calma. Dice la palabra en Hechos, y quiero que volvamos allá. Va al punto, lo aterrizo. Mientras tanto pueden poner Hechos capítulo 4, versículo 32. Escuche bien, pastor, entonces, ¿la iglesia debe, de las ofrendas que entran, debe ofrendarle a los hermanos? Sí, pero hay una forma. Hay parámetros, es lo que quiero decir. Miren lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 32. Todos los creyentes eran de un solo, ¿qué? Corazón y un alma. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma. ¿Me puedes apoyar con la versión NBI? Miren lo que dice la NBI, el 32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Bueno, hermanos, siga leyendo. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Bueno, cuando hagamos esto en la iglesia, va a haber para todos. Versículo 33. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ningún necesitado. Si se da cuenta, hay una coma y lo que está continuando, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Aquí aprovecho para hacer un llamado. Hermanos, no solo seamos cristianos de culto. Yo quisiera escuchar que usted toma café con algún hermano. He escuchado mensajes de gente herida por el pasado que dice, no, yo no me junto con los hermanos. Solo voy a la iglesia, digo amén, doy mi ofrenda y me retiro. Porque las personas son malas, te hieren, te lastiman. Pues bueno, hermanos, quiero animar a todos acá en este momento, juntamente con los ancianos, seamos de un solo sentir. Y déjenme decir algo que me gustaría solo darlo como testimonio, y no para pararme yo el cuello porque no hice esto. El hermano Juan Valera, hoy quiero, y me recuerdan por favor, levantar una ofrenda para él. Ha sido un hombre que se ha desprendido con su familia para servir. El domingo pasado fuimos con un grupo de hermanos. Los hermanos tuvieron un deseo de ir a levantar el lugar a donde él va a vivir. ¿Se imagina qué lindo? Él estaba preocupado, ¿cómo le voy a hacer? Un albañil. Hermanos, creo que fueron como 3 albañiles, otros fueron herreros. Fuimos a levantar una galera.
y queremos volver a ir. Eso es la iglesia de verdad. Entonces, cuando el verdadero amor se empieza a involucrar, hay para todos. Pero cuando no, simplemente está bien que doy mi ofrenda y no me vuelvan a ver en la semana, yo vuelvo a venir. No, hermanos, queremos terminar con eso. ¿Cuántos quieren ser una iglesia unida? Amén. Esos ánimos como que no nos convencen. No sé, ancianos, como que no se escuchó No se escuchó. muy sincero. Pregunto, ¿cuántos quieren ser una iglesia de verdad unida? Amén. Entonces yo le animo, si tienes a la par a alguien que no conoces, invítalo a tomar café. Así se empieza la unidad. La unidad hay que trabajarla. Es incómodo. ¿Cómo voy a tomar café con alguien que no conozco? Bueno, cuando terminen los cultos, ustedes tienen que platicar. Somos una comunidad en santidad. Entonces, hermanos, fíjense bien. El punto es este. ¿Cuándo podemos ofrendar a los hermanos? Vamos a explicar esto. Regálenos unos minutos más porque hoy tenemos que tomar la Santa Cena. Vaya a 1 Timoteo capítulo 5, si me ayudan en la proyección. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3. Miren lo que dice acá. Reconoce debidamente, esto en la NBI. Vamos a la Reina Valera porque algunos tienen la Reina Valera en su Biblia física. Dice acá, honra a las viudas que en verdad lo son. 4. Vamos a leer sin parar. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos, o sea, a dar dinero es lo que significa piadosos, para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Verso 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, nadie más vive con ella, ni fuera de su casa en otra nación que le envíe remesas, que le envíe ofrendas. Escuche, si en verdad ha quedado sola, espere en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Verso 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. ¿Lista de qué? Es la pregunta. De darle dinero, hermanos. Literalmente mantenerla. Miren lo que sigue diciendo. Que haya sido esposa de un solo marido. Solo un marido. Pablo es tremendo. A esto le llaman machismo. Pero Pablo está dando la sana doctrina. Por eso le digo, muchas iglesias piensan que predican la sana doctrina y no la predican. Verso 10. Que tenga testimonio de buenas obras. Mire, para darle ofrendas, sostener a una mujer. O sea, tuvo que servir en la iglesia. Tiene que estar sirviendo en la iglesia. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Verso 11. Pero viudas más jóvenes no las admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Verso 12. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primer matrimonio. Verso 13. Y también aprenden a ser flojas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. 14. Mire, ahí está la sana doctrina. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Viuda, el marido murió. Críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión. ¿De qué? De maledicencia, de hablar mal. 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, oiga, esta es la respuesta. ¿Les debemos de dar ofrendas a las abuelitas solo porque se ve necesitada? Miren lo que dice acá. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Y aquí viene la finalidad. Y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y la Biblia ya explicó quiénes de verdad son viudas. La que se quedó sola, solita. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿esto nos limita a no ofrendarle a alguien? No, hermanos.
Aquí dice manténganlas. Literalmente cada domingo tenemos que darle a la que de verdad está sola, solita. Pero eso no nos limita a no darle una ofrenda, hermana. Dios nos puso en el corazón, oramos con el presbiterio. Aquí tiene una ofrenda, la vemos en necesidad, tal vez su familia no le ha mandado y todo lo demás. ¿Qué tenemos que hacer? En segundo lugar, animar a los hijos, dar una enseñanza. Por eso las prédicas pasadas se han tratado de eso. Vaya conmigo al versículo 4, por favor. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué es el trabajo de la iglesia? Lo predicamos de hecho el domingo pasado. Den finanzas a sus padres. Si no trabajas, si vives con ellos, ahorra del gasto que te dan a la semana para ir a la prepa, a la secundaria, y en el día de su cumpleaños compra tú el pastel. Ese era el mensaje que dábamos. ¿Me doy a entender o no? Entonces, hermanos, el punto es, la iglesia está en primer lugar para proveer la palabra. Y los hijos tienen que poner en práctica la palabra. Ahora, si esos hijos no pueden, la familia no puede, está la iglesia y tienen que venir a nosotros y de las ofrendas tenemos que dar a los necesitados. Pero hay una forma, según la palabra, que de verdad haya hecho buenas obras y todo lo que leímos. ¿Me doy a entender? Esto es la sana doctrina, hermanos. Esto de verdad es sana doctrina. Y para eso estamos hoy aquí, para explicarles todo esto. Entonces volvemos acá. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 2. Ya les digo la cita, porque esto no lo traía, pero lo hemos enseñado tiempo atrás. Un ejemplo de una viuda. Capítulo 2, versículo 36. Mire lo que dice. Lea, hermano Alex, por favor. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. ¿Cuántos años llevaba viuda? 84 años. Imagínense. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ok, se da cuenta, esa mujer servía de noche y de día, no se apartaba de la iglesia. Esa mujer, yo podría decir, sí la mantenía en la iglesia. A eso nos referimos, la Biblia tiene las respuestas, ¿no? Si alguien dice, bueno, ¿cómo? Bueno, ha lavado los pies de los santos, ha servido, ha hecho buenas obras, bueno, mantengamos a esta hermana, mira todo lo que hace. Hermanos, de las ofrendas estamos manteniendo a tal persona. Esta es la verdadera forma que una iglesia debe manejar las finanzas. Porque de lo contrario, Pablo dice, les das dinero, las pones en la lista, incurren en pecado, transgreden su primera fe, son chismosas, ociosas, andan de casa en casa, les das dinero, en lugar de algo bueno les haces un daño, dice Pablo. Mejor diles que se casen y que tengan hijos. Y listo. No podemos extendernos más, son las 11:50, pero hemos hablado de por qué una mujer debe criar hijos. Bueno, entonces, hermanos, volvamos acá al libro de Hechos, capítulo 4. Si hay alguna pregunta ahora y alguien quiere hacerla, con mucho gusto podemos responderles. Quiero ir al versículo 34. Miren lo que dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Mi pregunta es, ¿qué hacía que ellos vendieran sus casas? Usted podría decir, eso es un hecho único. No, hermanos. Eso se podría seguir haciendo. Pero ¿qué hacía? ¿Qué provocaba que alguien vendiera un carro y decía, lo voy a dar? Número 1, la integridad de los que iban al frente. Ellos sabían que los apóstoles no se iban a quedar con el dinero que yo vendí del carro. Un ejemplo, 100,000 pesos. Tenga, pastor, y el pastor se los queda él solo.
A no ser que la persona diga, no, estos 100,000 yo quiero que usted se los quede. Ahí no hay pecado en el corazón del pastor. Pero si usted vende un carro y usted dice para la iglesia y el pastor no lo reparte, ese es el por qué la gente dice, no, ni loco quiero dar ni un refri, ni una licuadora. ¿Me doy a entender? Quiero que ustedes sepan una cosa, en esta iglesia queremos trabajar de esa manera. Quiero decir, si alguno tiene un terreno y lo quiere vender, quiero hacer un anuncio. El hermano Salomón es el tesorero principal de esta iglesia. El hermano Arnulfo es el secretario de esta iglesia de las finanzas, y el hermano Enrique Chávez, que también está por acá. En un momento más los vamos a llamar para que ustedes los conozcan. En este punto es muy importante que ustedes sepan que nadie puede mover dinero sin que los tres estén de acuerdo. Así que los tres tienen que firmar una hoja donde sí estoy de acuerdo que el dinero de la iglesia se pueda mover, que se pueda desviar para tal cosa o invertir en tal cosa. Al dar esta plática, hermanos, lo que esperamos con ustedes es que tengan una paz y libertad de poder ofrendar. Hemos llevado todos los puntos. Ananías y Zafira consintieron los dos en el mismo pecado. Salió en 200,000 el terreno, y vamos a dar el 10%, un ejemplo, pero de esos 20,000 le vamos a decir que en realidad el terreno lo vendimos en 150, así que ya no va a ser 20,000 de ofrenda, vamos a dar 15,000. Pero en realidad salió en 200, lo vendimos en 200, ellos dijeron salió en 150 y vamos a dar 15,000. Ellos se quedaron con 5,000 de ganancia. Y Pedro dice, mira, el dinero era tuyo, el terreno era tuyo, pero por haber mentido, ahí estuvo el pecado. Vamos aclarando los puntos para ir finalizando. Hermano, el dinero es de usted. Si usted no quiere dar, no se le ha revelado, porque aquí en 2 Corintios 8 dice, Dios puso en el corazón de los de Colosenses dar. Se les ha revelado. ¿Y cómo se revela? Con pláticas como estas, según la palabra de Dios. Les quiero animar a ustedes en esta preciosa mañana aún, que pongan en oración el corazón de ustedes ante las finanzas. No quiero dar. ¿Por qué no quiero dar? No veo integridad, no veo claridad, no siento paz, o simplemente hay avaricia en mí. Pero hermanos, ahora sí, voy a finalizar con el punto. Quiero que me acompañen todos juntos a 1 Corintios, capítulo 11. Dije capítulo 11, ¿verdad? No, discúlpeme, es capítulo 9. Desde el versículo 4. Desde hoy me gustaría que ustedes estén orando, como lo decía al inicio, con mucha paz. La iglesia va a decidir, después de terminar el próximo domingo en la última plática, después de terminar estas enseñanzas, cómo dar un salario a su servidor. Ahora, si alguien dice, ¿cómo? La Biblia dice que el pastor asalariado ve venir al lobo y se va por miedo. Hermanos, el punto es este, solo para aclarar, la próxima semana veremos versículos. Esta iglesia, esta congregación, este edificio, mi familia sufrió vamos a decir, mucha incomodidad, de la comodidad normal de todo ser humano. A veces nuestros padres no nos daban ¿cómo podríamos decir? Lo normal que debe de llevar de gasto un hijo a la escuela. Nuestros compañeros llevaban, recuerdo, en ese entonces era más barata la comida, llevaban, ¿qué les parece? 50 pesos, ¿no? Nosotros nos daban de 15 a 20, o sea, cómete 3 tacos que valen 5 pesos, y los otros 5 pesos es lo que te cuesta el vaso de agua, y después saliendo de la escuela te vienes a comer. Entonces, no quiero abundar en eso, como también padecimos de cosas que nos despojamos, llegamos a un punto con la iglesia de ese entonces. Vamos a decir que la iglesia de ese entonces cooperó como el 20% para comprar este edificio. Un 30%, el resto fue mi padre. Estaba dentro de esto, tenía que comprar estos 3 terrenos de 10 por 20 cada uno, ver la manera de pagar la radio cuando él estaba en la radio,
de pagar nuestros estudios cuando vivíamos nosotros como familia unida, de ver los gastos de la iglesia y sucesivamente. Por eso la iglesia antes pagaba el agua, porque las ofrendas no eran suficientes. Pagaba la luz, hermanos, ustedes se encargan del recibo. Hasta no hace 1 año y medio que ya se cambió, creo que 1 año, ¿no? Que se cambió, que nuestra congregación ha ido creciendo, las ventas han ido creciendo y ya se paga por parte de la iglesia. Mi papá tenía que ir a viajes a cada 15 días a sus seminarios de la asociación religiosa donde él está, y tenía que ir, pagar, venir, tenía que llevar hermanos. A veces algunos hermanos me dicen, el pastor me decía, ¿cuánto tiene, hermano? 500, vámonos, con eso comemos y usted nos coopera para la gasolina. ¿Quién tiene tanto? Y se cooperaban. Algunos otros hermanos, el domingo que viene quiero poner un video de cómo era este lugar. Eran puros palos, hueso de coco, nosotros íbamos a las palmeras y el hueso de coco lo hacíamos en forma de rombo, esas eran nuestras paredes, era el adoquín, unos cuantos que están por allá, sucesivamente. Hermanos, con decirles que la galera era de esa pared para acá. ¿Y saben qué cargaban eso? Era una galera alta, solo palos. Y la gente decía, a ver en qué momento se nos cae eso. Y mis papás les decían siempre, hermanos, pues no hay para más. Pero si estamos acá con fe, orándole a Dios, no se nos va a caer este techo. Y hermanos, nunca se nos cayó. Dios nos proveyó para poner esta galera que salió algo elevado en el precio, es PTR y todo lo demás. Podría contar muchas historias. Ese es el punto donde yo quiero llegar. Nosotros hasta el día de hoy hemos monopolizado las ofrendas. Hay gente que viene y dice, ¿por qué el pastor hace eso? No conoce la historia. No sabe que nosotros hemos visto, y con respeto y humildad diré lo siguiente. Hay iglesias donde pastores compran un terreno de 10 por 20. Y ahí fue su visión. La nuestra nunca fue así. La nuestra siempre fue, y se está quedando chico el lugar, vamos a comprar algo grande que para nosotros está chico ahora. Escuche, la visión siempre fue ambiciosa en el buen sentido de la palabra. Vamos a poner castillos bien. Hermanos, las varillas, si usted puede ver allá arriba, no son de media, son de 5 octavos. Eran varillas que desde la cimentación tuvimos que poner, una buena cimentación. Las trajimos desde el Jícaro, más de 30,000 pesos en varillas. Y hermanos dijeron, bueno, si nos van a bajar la varilla de precio, busquemos un Torton. Eran aventuras, hermanos. Entre camionetas íbamos hermanos. Y bueno, podría contar muchas hazañas. El punto es, hasta el día de hoy yo sigo monopolizando, dando estas ofrendas, y si vemos que ustedes ofrendan y hay un incremento en las entradas de ofrendas, usted va a determinar cuánto su servidor va a obtener de salario. Solo quiero que considere esto. Ha sido algo donde mis hermanos, por ahí hablaba con Otto hace unas semanas atrás y decíamos, ¿te acuerdas cuando mamá no me llevaba desayuno a la escuela? Por ir a visitar, Daniel, me dejaban sin desayuno, y hasta el día de hoy a veces Otto cuando puede le reclama eso a mi mamá y le dice, mamá, ¿por qué se olvidaron tanto de mí? O sea, no era un día a la semana, a veces eran hasta 3 días a la semana. Entonces, hermanos, quiero que ustedes sepan esto. Si ustedes no ven a mis hermanos, creo que por acá vi a los dos. Bueno, Otto está sentado ahí, a David lo vi por acá hace un momento. Hemos sufrido, nuestro padre nos metió desde que iniciamos. Nosotros estábamos en contraesquina, en la casa verde que se ve acá afuera, ahí era el terreno, y juntamente con los hermanos vinimos acá, nos ponía nuestro papá después de la secundaria a escarbar la cimentación de estas bardas, y le decía a los hermanos, póngalo, que si ya se quiere ir, usted me lo pone ahí, que no se vaya. Y así era nuestro padre. Quiero decir, considere que no somos asalariados, que somos personas que hemos dado todo por tener este lugar. A algunos no les costó sembrar nada, absolutamente, ni en los instrumentos ni en nada. Están llegando, bienvenidos. Jesús dijo que contrató a unos a primera hora, otros a media hora, otros ya casi al salir del jornal, y a todos les pagó por igual. Quiero decir, si usted vino acá, Dios quiere bendecirle a usted. Usted no tiene la culpa de no haber estado antes. Gloria a Dios por usted. Antes teníamos que hacer rifas, tenían que vender comidas, tenían que salir a vender un sinfín de cosas los hermanos, y todo eso fue el amor de nuestro desposorio. Gracias a Dios, estos terrenos son propios. Estamos trabajando para que se convierta en asociación religiosa, que no quede a ninguno de nosotros, a nombre de ninguno de nosotros, sino a nombre de una AR. Entonces, hermanos, quiero que sepan que en esto mostramos que no somos asalariados, que estamos dispuestos a despojarnos de todo esto, de también los que contribuyeron. Acá está la hermana Gilma,
La hermana Lucina por acá, la vi, ¿dónde está? Levante su mano, allá está. Eran mujeres guerreras que nunca dejaron a mi padre en ventas y siempre apoyando. Y si se me va el nombre de alguien más, hermana Anita, la hermana Hipólita, las hermanas de antaño, hermana Magali, muchas gracias porque estuvieron con el pastor José Luis. De esa iglesia ya hay poquitos, se fueron a vivir a otros lugares. Y bueno, con esto quiero decir, leamos lo que dice la palabra de Dios. Versículo 4, 1 Corintios 9, 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por esposa, mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Verso ahí mismo. Siguiente pregunta. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Versículo 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás un bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Verso 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Siga leyendo. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Verso 11. Ahora, miren lo que dice acá. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si cosecháramos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Me detengo ahí. El psicólogo, el terapeuta, el fisioterapeuta, no sé qué tanto usted pueda tener. Si otros gozan y solo de 1 hora, 2 horas, de un tratamiento de algunos días o meses, gozan de este derecho, ¿cuánto más nosotros que damos lo espiritual? Dice Pablo, lo espiritual es eterno. Con esto no estoy alterando la palabra, estoy hablando con mis derechos de pastor. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Verso 13, miren lo que dice. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Quiero detenerme ahí, yo ya voy finalizando, nada más deme 3-4 minutos. Hermanos, si esto llegara a incrementar en ofrendas, en ingresos, en sus ofrendas, después de mí están los ancianos que dedican su tiempo a ir a visitar, a veces llaman a las 12 de la noche, venga a orar, y ahí van los ancianos, ahí voy yo. Eso es un trabajo itinerante o initinerante, sin itinerario, de 8 a 3 le sirvo a usted y después allá haga usted lo que quiera. No, a veces nos llaman de madrugada, hermanos, y les servimos con amor. Ahora escuchen lo siguiente, después de mí están los ancianos, después de los ancianos, los músicos. Por allá donde están los músicos, bueno, gracias a Dios la iglesia apoyó, su servidor daba la mitad de algo y entre los chavos ponían la otra mitad. Las bocinas, su servidor, gracias a Dios, cuando yo trabajaba y a la vez aquí como pastor, esas bocinas salieron más de 40,000 pesos, las 4 que usted ve ahí. Gracias a Dios, yo siempre soy músico y yo quería ver eso. Siguiente, antes de casarme, de un préstamo que saqué para mi boda, de ahí yo saqué para comprar la mezcladora de la iglesia, ¿sí? Porque siempre estaba interesado. Yo decía a la iglesia, y usted compre el Snake que se ve ahí. Y bueno, la batería se compró hace muchos años, Samuel se compró su bajo, la iglesia tiene un bajo que es una donación. La guitarra, gracias a Dios, pedales, amplificadores, su servidor los fue comprando. Escuchen lo siguiente, pero también los músicos invierten en maestros. Después de nosotros, me gustaría decir que los músicos reciban un salario. Por lo general van a la prepa, a la universidad, tienen que comprar sus cuerdas. Me gustaría darles una ofrenda. Si las finanzas llegan a crecer en esta iglesia, en la congregación, me gustaría darle, porque ellos ministran en el altar, pero que estén dedicados a eso. ¿Me doy a entender o no? Entonces, con eso quiero decir, cuando usted dé, usted va a decir, bueno, va a crecer, va a crecer. Queremos decirle otra vez, después de eso hay que construir allá arriba. Estamos en un proyecto arquitectónico, estamos con lo de la R,
estamos viendo remodelar acá, yo quiero cerrar esto, climatizar primeramente Dios el año que viene. ¿Cuánto le gustaría tener pláticas como estas de 1 hora, 20 minutos y estar en el clima? Yo siento calor y más que ya entra la primavera. Pues gloria a Dios, ¿de dónde va a salir? De nosotros, queridos hermanos. Entonces, tengan una paz y tengan tranquilidad. Como les dije, yo iba a ser breve. Ancianos, no sé si algo más quieran aportar ustedes para finalizar y tomar la Santa Cena, si la tienen lista, por favor. Algo que quieran decir. Sí, bueno, nada más a agregar esto, ¿no? Nosotros como iglesia, ya lo dijo usted, no todos fuimos partícipes de los comienzos. A muchos les tocó comenzar desde donde no había nada y otros ya fuimos llegando. Yo tengo 5 años acá, me tocó todavía la parte de los salones y he visto cómo sigue trabajando la iglesia, y yo he visto una iglesia que sí nos ha costado la unidad, pero yo sé que cuando estamos escuchando la palabra y se nos está predicando a Cristo, no hay nada malo que pueda detenerlos a ustedes, sino que con libertad van a decir, sí es cierto, esto lo estamos viendo ahorita por nosotros, pero si usted tiene hijos, yo tengo hijos, yo quiero que ellos igual sigan recibiendo palabra de Dios aquí y que sigan creciendo, ¿no? La pregunta que dijo el pastor, ¿por qué daban? ¿Por qué vendían? Porque ellos estaban viendo que los apóstoles iban a misiones, iban y predicaban que Jesucristo había resucitado y que estaba vivo. Lo mismo con nosotros. Queremos ser una iglesia misionera, ¿sí? Cuando hay misión, hay gasto. Bueno, entonces, si tenemos que preparar y discipular a más hermanos, pues va a haber más gastos para enviar viáticos, salidas. Así que, como él dijo, no pensamos en algo poco, tenemos una visión y que Dios nos provea y les provea a ustedes como iglesia también esa paz y que ustedes sigan creciendo, no solamente su economía, sino también espiritualmente, para que ustedes puedan ver y abrazar esta visión que Dios le ha dado a un hombre, pero que ahorita todos gozamos de ella. Sería todo.